Pero ahora vamos directamente a otro tema fundamental, lo que está pasando dentro del ámbito parlamentario. Qué mejor justamente que hablar con José Di Magro, un especialista, uno de los periodistas realmente que viene trabajando hace tiempo y que conoce claramente lo que acontece en ese ámbito. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte, bienvenido, como siempre. Hola ¿Cómo Pedro, estás? ¿cómo Bien, estás? bien, bien, un gustazo, José. ¿Todo bien? Bueno, todo bien, aquí viendo lo que está aconteciendo justamente cada día que pasa en esta Argentina compleja que tenemos, ¿no? Y también dentro del ámbito parlamentario, donde hay un montón de temas a resolver, ¿no? Pero en principio, a propósito del comentario que hacías vos A ver, respecto de, bueno, el presidente y sí, ujú. el festejo tan particular que tuvo el 25 de El mayo, guitarreo famoso, eh, ¿no? Con locro y todo un incluido come- también, de paso. claro, bueno, o sea, realmente lo curioso es bueno, que haga semejantes cosas en Claro. en este contexto y Ahí que está el en tema. general no se deje asesorar, Eso porque también es llamativo, José, ¿no? Vos que sos un hombre que estás permanentemente en contacto con muchos dirigentes políticos, diputados, senadores, ¿qué se dice dentro del ámbito justamente del Congreso de la Nación? Porque es llamativo la actitud y el accionar que tiene el propio mandatario argentino. A veces uno no entiende realmente si tiene algún problema psíquico. Yo creo que muchos son psicópatas de los dirigentes y los políticos argentinos, porque si no, a ver, no interpretar lo que está pasando en la calle en este momento eh, es de una gravedad tremenda, ¿no? Demuestra también la inconsciencia y la inmoralidad y la inoperancia que tienen muchos funcionarios de la Argentina, ¿no? sí, justamente lo que comentan respecto, por ejemplo, en particular de lo que sucedió este miércoles es que es algo suma cero. Es más cero, realmente, porque todo ese tipo de actitudes que tienden a humanizar al mandatario, a acercarlo a su gente, que es lo que claramente él quiso hacer, se lo Sí. desaconsejan todos los asesores Ajá. que puede llegar a tener. Lo que pasa es que este presidente no se deja asesorar, Ujú. y menos en cuestiones de imagen. ¿Por qué? Porque esta actitud, por ejemplo, uno recordaba momentos en los cuales, por ejemplo, Carlos Menem, Sí, a ver. mm, Mm. él jugaba al básquet, jugaba al fútbol, corría en carreras, bueno, todas cosas que dependía del contexto. Yo no estoy haciendo una ponderación de Menem, pero sí Ujú. claramente tiene que ver con circunstancias, siempre esas cosas se hacen según las circunstancias. En este Claro, momento de una crisis enorme, ahí está. lo que menos quiere uno ver es al presidente divertirse o tratar de caerle bien a la gente de esa manera y mostrándose cantando, porque uno lo que Claro. lo quiere es ese día es que no guitarree, sino que se ponga a tratar de sacarnos Claro. Ya de nos la viene crisis. guitarreando hace meses, ¿no? Realmente, o sea que es llamativo él que aparte es un hombre que viene de la política, que conoce, que toda su vida estuvo en cargos políticos y dependiendo del Estado, porque estuvo siempre en organismos del gobierno de turno, no haya interpretado eso, llama poderosamente la atención. Algunos dicen de que tiene evidentemente algún problema psicológico el presidente de la Argentina, porque tener este Y lo tipo de que, actitudes es como, vamos a hablar en criollo, es como cagarse en la gente, reírse en la cara a la gente sabiendo el sufrimiento y los padecimientos que tiene prácticamente más del 65% de la población. No es joda esta situación que tiene la Argentina. Inclusive muchos amigos cercanos. Yo estuve charlando con un amigo muy cercano del presidente y estaba muy enojado él y dice que le comentaron, che, para un poco la mano porque esto no es bueno, no es saludable. Ni siquiera ya para la imagen del mismo mandatario argentino. Encima del fogoneo que tiene de sus propios integrantes del gobierno, que haga este tipo de actitudes llama poderosamente la atención. ¿No será, pienso yo algunas veces, que Alberto Fernández, el mandatario argentino, quiere que lo rajen, quiere que le digan, bueno, evidentemente tomate el buque porque ya realmente lo que haces no da para más? O sea, hay una doble intencionalidad tal vez oculta de algunos de los amigos cercanos dentro del ámbito político del mandatario argentino que lo incitan a que haga estas cosas como para que termine como una víctima de esta democracia desastrosa que estamos atravesando. lo que creo es que en general es un poco bien, decís vos, una cuestión de un análisis psicológico que merece el presidente.
no creo que esté desestabilizado, aunque sí, claramente se le ve en la cara que Ujú. la situación le está pasando factura, Emocionalmente está la gravedad. superado, creo que lo ha superado. Se le nota no solamente en la cara, sino en algunas actitudes que tiene y en la postura cuando intenta emitir algún tipo de discurso, intentando conciliar algo que es inconciliable, porque él ha manejado muy mal las cosas. Se ha rodeado justamente y no ha puesto los que tejé de arriba de la mesa para resolver temas puntuales, ¿no? Eso lo viene desacreditando mucho, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Seguramente. Lo que pasa es que él tiene un grado de autosuficiencia muy grande Ujú. y entonces está convencido de que, como él siempre fue asesor, él Claro, fue siempre, históricamente fue el hombre que asesoraba, él siempre exacto. estaba detrás estuvo durante 4 años detrás de Néstor Kirchner, después Ujú. un año detrás ocupando el mismo cargo con Cristina Kirchner, siempre él estuvo cerca de Cavallo, él Claro. transitó mucho, estuvo detrás de Massa en el Ujú. Frente Renovador, siempre fue un segundo y un Claro. buen segundo. Lo Ajá. que pasa que cuando él ocupó el primer cargo, no se despejó ¿no? De esas actividades que habitualmente cumplía Sí. en lugar de readaptarse, lo que hizo fue Ir por más, mantener ir las por más, dos ¿no? Claro, condiciones, tratar de claro, mantener las dos condiciones. Y eso es un error gravísimo. Cuando sos uno, sos ujú, uno. Lo claro. que pasa es que todo esto potenciado con la situación de ser claramente inferior en materia de poder Ujú. de quien era su segunda, porque en teoría, pero es quien lo nombró y quien tiene todo el poder Claro, ahí y está. que lo mantiene. Ujú. Esto de alguna manera es probable que lo haga sentir a él mal, porque no puede tomar decisiones de base, ¿no? O sea, está totalmente condicionado, y se deja aparte fogonear. Eso es lo más lamentable en este tipo de situaciones, ¿no? Porque ha habido otros mandatarios, en el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado en su momento con Isabel Martínez de Perón, lo que ha pasado con el propio de la Rúa, o otros, digamos, mandatarios que no tuvieron el poder político con la fuerza que se necesita para resolver los problemas graves que viene atravesando la Argentina hace 50 años o 70 años promedio, pero de alguna manera intentaban buscar alguna respuesta y darle alguna solución al pueblo. Hoy este presidente parece que está fuera de la realidad, vive en otro planeta, ¿no? Por lo que se ve y por las actitudes que va tomando, que los van autodesgastando a él permanentemente. O sea, él como que él mismo se va autodestruyendo, va armando un sistema de autodestrucción, ¿no? Sí, puede ser. Lo que sucede es que él está convencido de, bueno, hay en algunas cuestiones donde tiene claro que, por ejemplo, si se diera ante los reclamos de quien es su vicepresidenta, por Ujú. ejemplo, de sacando de su lugar a Martín Guzmán Sí. particularmente y Ujú. también a Matías Culpa, Ujú. que son dos de los requerimientos que le plantea el sector del Instituto Patria, Ujú. claramente él sabe que a partir de ahí, bueno, ya Ya queda, se queda sin claro, sin nada. limado Ujú. totalmente de poder y ya Ujú. quedaría. Él no está dispuesto a renunciar, eso es una buena noticia. La verdad que sería muy trágico volver para atrás, o sea, lo que claramente él tendría que cumplir su mandato, que tratar de mejorar las cosas, que este, está convencido de que los números que le aportan sus colaboradores son Los reales, auspiciosos. claro. Ujú. Pero no es. Claro, son auspiciosos y que le Ujú. van a posibilitar un final de mandato como él sostiene, que Sí. hasta le pueda Dar una posibilitar segunda la oportunidad, posibilidad, la claro, de una posibilidad de ser reelección. candidato Sí. a la reelección. Confía que para el mes de octubre la inflación va a estar a la mitad de ahora, lo cual es Ujú. un montón, porque estamos a niveles del 6, 7, en 2 meses tuvimos casi 14, 13%, es muchísimo. Claro. Entonces, realmente está convencido de que los números van a seguir, que por la propia inflación genera un crecimiento, un consumo elevado que va a potenciar sus posibilidades.
Lo que pasa que la inflación, Lo ha cuando es superado tan alta, totalmente, lo que claro. termina No tiene freno. generando es recesión, Ajá. porque por más que los pesos abunden, la gente y que la gente se lo quiera sacar de Claro. encima, No le alcanza para hay un nada. momento. Y aparte hay que tener Claro. en cuenta que las paritarias en las que se ilusionan como que pueden que pueden ganarle una carrera desenfrenada a la inflación, las paritarias la tienen no todos los gremios, la tienen solamente algunos de los Y gremios, sí. o sea, paritarias, digamos, con Valores niveles razonables, claro. aceptables. Claro, ahí está. Ujú. Y el sector de la informalidad, que es un O 45%, no más, tiene eso, entonces se claro. va Ujú. adecuando. Ahí está el problema. El Es muy grave grave. problema lo tiene ahí también, que es donde no se han preocupado, ¿no? Y donde no han incentivado. Fíjate que estamos teniendo un altísimo porcentaje de chicos que ni estudian ni trabajan, no hacen ningún tipo de actividad, no trabajan en nada, no están ocupados con su mente en nada, va generando toda esta cuestión del crecimiento de la delincuencia y realmente del descontrol que hay en el conurbano bonaerense, que ya se está dando también en muchas provincias del interior. O sea, hay una alta preocupación también, por lo menos lo que plantean algunos hombres cercanos a los principales gobernadores del interior, entre ellos muchos de los que firmaron este acuerdo de las últimas horas, pero que realmente encuentran realmente una situación bastante compleja. Ahora, un país con un presidente que no resuelve los problemas de fondo, ¿tiene posibilidad de durar un año y medio más en esta situación cuando hay una situación crítica tremenda? Es lo que realmente genera mucha incertidumbre, ¿no? Por eso la tremenda baja de las inversiones, la desindustrialización galopante que tiene la Argentina, la constante fuga de capitales, los propios argentinos que se cruzan a la otra orilla como para generar algún tipo de movida de inversiones porque saben que en su país no tiene ningún tipo de consistencia jurídica, la payasesca actitud que toma la justicia argentina también, que no actúa como corresponde, hay una deuda en un montón de áreas, José, fíjate lo que está pasando con el tema de la ley de alquileres, no resuelta, también donde justamente el Congreso de la Nación está inactivo en esa materia, la problemática que hubo justamente con el tema de las administraciones que manejan todos los negociados y los curros inmobiliarios, los bufés de abogados que están prendidos con un montón de curros impresionantes, muchos de los cuales son funcionarios a la vez que intervienen en bufés de abogados, jorobando a la gente con el tema impositivo, con el tema de las administraciones, de las expensas que mucha gente no puede pagar, el tema de los entes reguladores. Es un combo explosivo el que tiene Alberto Fernández y llama poderosamente la atención que él, habiendo estado como funcionario en un organismo, en su momento estuvo en la Superintendencia de Seguros de la Nación, vos sabés que es un hombre que tiene un paso por diversas funciones de los organismos del Estado, no les dice nada a sus laderos, a sus colaboradores para que resuelvan los problemas gravísimos que tiene. O sea, se la pasa durmiendo la siesta, como quien dice, ¿no? Es llamativo. Lo que sucede es que una cuestión muy preocupante, y después te hago un párrafo respecto de la ley de alquileres A ver, que mencionabas, y sería importante eso, es si un hay alguna problema novedad, sí. importante. Pero con respecto a lo que viene, o sea, la expectativa de este año y medio, o Ajá. sea, la asunción del próximo gobierno tenemos 19 meses. Ya, pues, Eh, o ¿cómo sea que llegamos? es muchísimo tiempo y Claro. más en términos de la Argentina. Pero aparte, una cosa que se está dando es las expectativas de Sí. durar y de que las circunstancias le terminen dando la razón, y este es el pensamiento de Alberto Fernández, es Ujú. que, bueno, esperar a que en octubre la inflación haya bajado bastante, Sí. esa es la expectativa que Soñar no tiene. cuesta nada, ¿no? Sí, Después viene el Mundial, sí, entonces la gente entra en modo mundial, sí. después vienen las vacaciones Ujú. y después estamos entrando en campaña, en los cierres Ujú. de listas, y esa es la expectativa Que que ellos él tiene. plantean, claro. Eh, lo que pasa, el panorama muy preocupante que hay es que en este momento se está dando un ingreso de divisas enorme, Ujú. enorme, Sí, por el tema de la cosecha. claro. Los productores están liquidando, no es que están guardando la plata, están Ujú. liquidando lo que están, Sí, lo que ingresa, sí. y están Ujú. recibiendo un mayor dinero que de lo que se estaba previsto, justamente por los valores de que genera la guerra en Europa. Sí. Eh,
y el Banco Central no está capitalizando ese ingreso de divisas. Para octubre, el momento en el cual tiene tantas expectativas el gobierno, ya se habrá acabado el tema del ingreso de divisas, la liquidación de los dólares por la cosecha, y entonces estaremos en el peor de los mundos. Claro, Eso porque me también el sector parece. del agro está con un enfrentamiento muy duro con el presidente argentino. Ni hablar lo que pasa con el tema de los precios. Feletti agarró la autopista, ¿viste? Y le pegó a 180 kilómetros, 200, para irse lo antes que podía, salir, desaparecer del área. Y esto también está demostrando de que hay una falta de control real, ¿no? O sea, no hay operatividad en lo que es tratar de manejar y de acordar con los principales sectores productivos del país. O sea, hay un estancamiento de aquí en adelante, seguramente que va a ser muy grosso, a pesar de que ellos plantean un relanzamiento del gobierno, o sea, toda esta payasada que están haciendo en las últimas horas de gastar dinero innecesariamente con los medios amigos, con los alcahuetes y chupamedias que siempre tienen, que se hacen justamente de dinerillos indebidos para respaldar algo que saben que no va a tener buenos resultados, ¿no? Eso es lo llamativo, que también no comprendan y no traten de destinar ciertos presupuestos a sectores que son mucho más sensibles, ¿no? Claro, seguramente. Y a propósito de te comentaba el tema de los alquileres, Es otro es temita un importante, a proyecto ver, sí. que el Congreso está trabajando intensamente sobre ese tema, pero se ha empantanado Ujú. en el tema de la cuestión de emitieron dictámenes. Ajá. Ya hay 3 dictámenes para llevar la cuestión al recinto. Lo que y conforme lo que se había acordado, lo que pasa que, bueno, en algunos de esos dictámenes se introdujeron la idea de hacer aportes, darle beneficios económicos a los alivios Inquilinos. financieros Ajá. a los propietarios, y También, entonces claro. en esa Mm. circunstancia hubo que pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ujú. Va a haber que pasar, no hay fecha, pero el problema de todo esto es que saben, o sea, llegaron a varias conclusiones. Una, que la ley no era tan mala. Que hay cosas que les cuesta, que no se ponen de acuerdo en cambiarlas. Por ejemplo, un reclamo permanente era de pasar los contratos de 3 años a 2 años, Claro. pero los Ujú. inquilinos no quieren saber nada de ese Ujú. tema porque dicen que agravaría la situación y que era uno de los logros de que habían logrado con esta ley. Claro, pero saben, en el En fondo definitiva, saben que con la inflación que tiene la Argentina eso es inadmisible porque pierde valor justamente y rentabilidad, justamente esa operatoria de contar con un departamento, con un local, que vos sabés que a los 12 meses en la Argentina no te sirve para nada. O sea, la gente está evaluando eso bueno, y por eso la gran cantidad de locales vacíos que hay, departamentos, nadie quiere alquilar, hay una impresionante cantidad de departamentos en ventas y eso también a la larga va a afectar justamente a los inquilinos porque no va a haber justamente posibilidad de conseguir un departamento, ya se está viendo hace tiempo eso. Aparte hay otro problema sí, serio que es involucra también a los administradores y a los consorcios donde hay una tremenda desprolijidad, porque vos fijate que hay infinidad de denuncias en las cuales se están interviniendo muchos bufés de abogados con la manipulación que hubo durante la pandemia. Muchos inquilinos no pagaron los impuestos, no pagaron justamente las expensas y eso ha sido un tema que ha afectado tremendamente a muchos propietarios, o sea, los consorcios y los turros de los administradores, porque muchos sabemos que son una manga de chorros que se afanan todo, que pasan 3 o 4 veces más valores de lo que realmente se puede conseguir en plaza, porque no está controlado debidamente, siempre hay consorcios que están complotados con las administraciones y tienen sus curros armados, han tenido un perjuicio tremendo porque justamente les hacen juicio a los propietarios porque no han podido pagar justamente en tiempo y forma, ya que los inquilinos no abonaron los gastos de expensas, como te decía, y de los servicios, y es un problema para los propietarios. Y el tema que el gobierno no clarificó esa situación y la justicia directamente embarga a los propios propietarios. O sea, una locura lo que está pasando en la Argentina. Un desbarajuste total. Ningún diputado ni senador se ha ocupado de resolver estos problemas de fondo graves que tienen y que y complican evidentemente el mercado inmobiliario. ¿Quién se va a poner a el alquilar un problema es la inflación. departamento? Claro, aparte de la inflación.
pero aparte la justicia no actúa en tiempo y forma. Ahí está el grave problema. Hay un curro con muchos bufés de abogados, inclusive muchos de ellos son socios de algunos de los políticos de la Argentina, que operan, vos fijate como ha pasado con el tema de los seguros, también ahora se da con el tema del sector inmobiliario. Ahora, llama poderosamente la atención, José, que conociendo el tema, muchos son abogados, los funcionarios que están en el gobierno de la Argentina. Ahí tenés un problema gravísimo y serio que no lo están resolviendo. El problema con los entes reguladores es otro problema que el Congreso lo tendría que haber resuelto hace años. Desde antes de la pandemia, que hay millones de reclamos de gente que le han estafado con la facturación y los entes reguladores están al pedo porque no resuelven nada. Entonces, hay temas puntuales que el Congreso también está haciendo a la plancha, no solamente Alberto Fernández, que bueno, con las actitudes que tiene demuestra que es bastante impresentable como mandatario de un país que necesita resolver cosas, sino también los diputados y senadores que no están a las alturas de las circunstancias. Pero hay una cuestión que es la inflación. También, tremendo. Y que hagan la ley que hagan, Uh-huh. no va a servir. Y es lo que termina, y eso ya está fuera del alcance de los propios legisladores. O sea, mientras haya un contexto semejante, no hay manera de solucionarlo. Pero cuando vos charlas, te los cruzás en los pasillos, no te comentan, por ejemplo, si están trabajando con alguna normativa como para apaciguar y calmar las aguas, porque realmente generan mayores conflictos este tipo de situaciones. ¿Qué te dicen? Sí, Ellos, justamente están tratando en el tema de alquileres, esa es la cuestión. Están emitiendo el dictamen. Está todo listo para llevarlo al recinto, pero están convencidos de que lo que vaya no hay manera de que convencer a todas las partes. Hay otras cuestiones donde están trabajando, como es Compre Argentino y otras leyes muy importantes que están avanzando, donde la oposición se está plantando frente al oficialismo porque en el fondo de esas iniciativas todo implica mayores gastos. Y entonces no es un momento para generar incrementos de valores. Por ejemplo, es la cuestión de Compra Argentino, donde el tema se transformaría en una suerte de compre caro en lugar de Compra Argentino. Claro. El otro temita para culminar y agradecerte la atención como siempre es lo que planteó justamente Sergio Massa en las últimas horas, ¿no? Le planteó al presidente el tema de la problemática que hay con el tema impositivo y la problemática del agro que se va profundizando cada vez un poco más. Sí, la cuestión de ganancias, en un rato, bueno, hay una ley que establece que las alícuotas se deben ir incrementando anualmente, pero claro, o sea, ninguna ley se va a adecuar a un nivel inflacionario como el que estamos viviendo. Entonces, para eso hay que esperar hasta enero para readecuar las tarifas. Por eso, las tarifas no, los niveles las alícuotas de ganancia. En definitiva, bueno, Massa forzó al ministro de Economía y al gobierno nacional a aportar una solución, adelantar las adecuaciones, y es lo que van a anunciar ahora antes del mediodía, y eso se va a poner de modo tal de que, por ejemplo, el aguinaldo no sea alcanzada por el pago de ganancias. De ganancias, claro. Esa es la idea. Y bueno, esperemos que eso lo resuelvan, porque también se dio, viste, lo del tema de los monotributistas que están totalmente acorralados, dijeron que le iban a dar evidentemente algún aporte y a muchos directamente esos famosos 15.000 o 18.000 pesos que le iban a dar, se los sacaron porque decían que bueno, tenían un auto o 2 coches o una propiedad, pero hay gente que tiene, no son vehículos 0 kilómetros, muchísima gente de los monotributistas, por ahí tiene un autito, una camioneta del año 2000 o 1970, 80, y les rechazaron justamente esos créditos o aportes porque dicen que tienen 2 vehículos. O sea, te das cuenta que es una joda lo que hacen. Evidentemente prometen temas y después ponen excusas para no dárselo, ¿no? Para seguir manejando los negociados que tienen con los famosos planeros y los plancitos que dan vueltas ahí para incentivar cada vez la vagancia en la Argentina. O sea, no hay raciocinio, eso es lo que llama poderosamente la atención. Habiendo tantos diputados y senadores que no se pongan a trabajar puntualmente en temas específicos, estratégicos. Tenemos 6.000 personas.
o más en el Congreso de la Nación que parece ser que están al pedo. O sea, cobran sueldos tremendos, pero no avanzan en resolver los problemas que generan una problemática seria, real al ciudadano. La tremenda carga impositiva que tienen los pequeños comerciantes, las pymes, cada vez cierran más negocios porque luego de la pandemia tampoco pueden sostener sus empresas o emprendimientos o pequeños comercios por la tremenda presión impositiva que hay. Es el segundo país más caro del mundo en lo que es la presión impositiva, la Argentina, con una situación desastrosa y terminal que tiene, no se entiende cómo no han generado alguna ley o han presentado algún proyecto para resolver ese problema, el choreo que hay, el afano impositivo y la tremenda presión que es insostenible y que nadie lo puede bancar. O sea, realmente eso es lo que llama poderosamente la atención, cómo no toman conciencia de la real problemática que tiene la gente, ¿no? Que no puede pagar. La gente ya no puede sostener la tremenda carga impositiva, más la presión que hay justamente por las empresas de servicio. Eso es lo que realmente llama mucho la atención, José. No sé, ¿qué es lo que piensan? No, bueno, lo que pasa que, bueno, el Congreso legisla, pero depende de lo que dispone el oficialismo de turno. Ujú. Y los proyectos en ese sentido, de los que Sí. vos mencionás, por Ujú. ejemplo, ahí todo el tiempo se presentan iniciativas que algunas son buenas, otras más o Ujú. menos, Ajá. otras son muy voluntariosas. Lo que pasa que quitarlo de lo que piensa el Ejecutivo y lo que genera el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tranquilamente lo que hace es te lo pisa el tema Claro. y no avanza, Ujú. obviamente. En este caso, lo que estamos viendo son eh, medidas extremas, por ejemplo, lo de ganancias hoy pasó en el Congreso, o sea, un Sí. legislador que es el Ujú. presidente de la Cámara de Diputados forzó una adecuación de Claro. ganancias, a pesar de lo que el Ejecutivo no quería. Ajá. El tema alquileres, bueno, esto seguía, todos se quejaban, bueno, la oposición intimó al oficialismo a sentarse a debatirlo, porque si no lo iban a debatir, tenían los números para derogar la ley directamente la oposición. Perfecto. Entonces, medidas hay, pero evidentemente hay un contexto de crisis que complica muchísimo, muchísimo el tema. Y bueno, esperemos que vayan viendo, que tomando conciencia realmente, porque la gente ya tiene un nivel de cansancio tremendo. Aparte hay otro temita, ¿no? La cuestión de la justicia, viste, de la Corte Suprema, y hay dos temas bastante densos. Vamos a hablarlo la semana entrante, ¿te parece? A ver cómo Dale, ¿cómo no? resuelven Sí, este perfecto. fin de Un semana la gusto va a ser. situación y avanzamos con ese tema. Mil gracias, como siempre, Listo. José Di Mauro. Estamos al habla, querido. Gracias. Abrazo, Un abrazo. gran afecto, como siempre. José Di Mauro, nuestro especialista en temas parlamentarios, realmente hablando con absoluta claridad aquí en esto que es el Glóbulo, en toda la red mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.